Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy trabajaremos con una de las materias que se encuentran ubicadas en la capacitación para el trabajo en mantenimiento de computadoras y redes. Esta materia es del cuarto semestre y su nombre es Sistemas Operativos. Bien, el día de hoy trabajaremos con la evolución de cómo se dieron los sistemas operativos desde sus inicios. Bien, antes de entrar en ello, quisiera que recordáramos que tenemos dos elementos fundamentales para el manejo de una computadora, lo que es el hardware y lo que es el software. Me di a la tarea de copiarlo tal cual lo encontramos en Wikipedia, que es una de las wikis más importantes. Y pues bueno, debemos de recordar que lo que es el hardware es la parte física, es el soporte que vamos a poder encontrar en cada uno de los equipos, ¿sí? Va desde lo que son los cables, gabinetes, las cajas, la memoria RAM, disco duro, todo ello, ¿de acuerdo? Y lo que es el software es la parte lógica, es el soporte lógico que yo voy a encontrar, con lo cual voy a hacer que se pueda realizar las ejecuciones, el hardware, ¿sí? Con el software yo voy a poder mover lo que es el hardware. Entonces, de entrada, el sistema operativo como tal va a ser esa parte lógica que yo voy a poder colocar en el disco duro para que con ello las acciones que se van a desarrollar las pueda hacer el hardware. Bien, el sistema operativo como tal dice que es un programa porque va a servirnos para ejecutar, va a ser el intermediario en una computadora para poder hacer esta parte útil, esta interfaz entre lo que es el usuario, lo que es la persona, y lo que es la máquina, ¿de acuerdo? Y hace que todo esto sea, le llaman amigable. ¿Amigable en qué? En que la forma en que uno lo va a usar sea un tanto inductivo, ¿sí? No voy a necesitar o no requiero de una capacitación muy especializada para poder trabajar con lo que es el sistema operativo de una computadora. Bien, hablando un poco acerca de la historia, nos vamos a remontar a la prehistoria de lo que fueron los primeros equipos de cómputo, ya que hubo grandes avances. Iniciamos en aproximadamente en el año de 1810, 1820, con las primeras máquinas, ¿no?, que el ingeniero Charles Babbage realiza con mecanismos completamente mecánicos, engranes, levas, y como tal pues no existía un sistema operativo, solamente servía para perforar algunas cosas, servía para elementos básicos, ¿no?, como sumas, restas, y era todo lo que hacía. Después llega lo que vamos a conocer como la primer generación de equipos, y la revolución viene a darse porque aparecen los bulbos, ¿sí?, y algunas conexiones que lo que nos van a dar es un poco de mayor precisión, pero eran equipos extremadamente grandes y que eran muy complejos para poder manejarse. Ahora, aproximadamente eh, en 1980, de la mano de grandes hombres, por un lado Steve Jobs y por otro lado Bill Gates, que fueron los dos grandes potenciadores de todo este proceso, surge la empresa de IBM, y a su vez surge Microsoft Windows, que es el nombre que se le va a dar a la familia de los sistemas operativos con esta línea que van a trabajar para las computadoras personales. Y es así como entonces se lanzan los sistemas operativos con ese nombre, ¿sale? Y esto es de la mano de lo que es Bill Gates. Aproximadamente en esas fechas, las versiones que salen es la versión 1.1 de Windows, en la cual pues
lo que nos llegaban a hacer era de que su nombre se denominaba Windows porque se trabajaba por ventanas, y las interfaces que podía llegar a tener nos daba algunas posibilidades. Todo era en un sentido en el cual las ventanas empiezan a colocarles algún tipo de letra que pudiera apoyar. No era algo muy complejo, no existían procesadores de palabra como hoy los tenemos, pero empezaban a salir algunas características básicas que hasta hoy en día tenemos, como lo que es el reloj, como lo que son algunos juegos, pero todo se tenía que ir programando, todo teníamos que irlo programando, no era como hoy lo conocemos. Después de ahí surge Windows 2.0, que es lanzado en 1987, ¿sí? Eh, Aquí lo que nos hacen es que las interfaces son esas pantallas que nosotros podemos observar en el monitor y que, digamos, nos pueden agradar, o sea, que deben de ser algo agradable a nuestra vista, ¿de acuerdo? Aquí, en la versión 2.0 de Windows, lo que hacen es que bajan un poquito esa parte que se vea bello, y lo sustituyen por colocarle un poquito de mayor memoria. Le bajan los gráficos, pero la máquina era un poquito más rápida. Este Windows era un poquito más rápido, ya que no era tan vistoso como el anterior, pero esta lo que apoyaba es que era un poquito más rápido el sistema, se podían procesar más rápido las cosas. Obviamente, con esta evolución, aproximadamente un año más tarde, hacen un relanzamiento con la versión 2.1, en la cual empiezan a colocar distintos tipos de letras, la interfaz la mejoran un poco y empiezan a jugar con la memoria virtual, ¿sí? Y se apoyan mucho de lo que son los programas de MS2. Ahora, cuando hablamos acerca de estas versiones, hablamos de que todo se empieza a potencializar debido a las características de la memoria RAM. Mejorando esos sistemas de memoria RAM, el sistema operativo nos iba a dar la oportunidad de hacer cosas mucho mejores. Mientras mejor memoria RAM tenía, los sistemas operativos podían evolucionar y podían ir mejorando. Después de ahí, en 1990, llega Windows 3.1, lo que nos permitió mejorar gran parte de los gráficos, aumentando básicamente lo que fue la memoria. Ahora, cuando empezaban a mejorar toda esta parte de la memoria, obviamente los equipos se hacían un tanto más costosos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente se hacían mucho más costosos porque al aumentar memoria, los equipos necesitaban forzosamente aumentar todo, aumentar el disco duro para poder tener un mejor almacenamiento, mejoras en los monitores. Entonces todo ello se iba complementando para que si querías tener un mejor equipo con una mejor versión de un sistema operativo, pues necesitabas hacer una mayor inversión. Obviamente tiene también mejoras al 3.0 y surge el Windows 3.1, que es lanzado en el año de 1992, y que la parte importante es que existen softwares en ese entonces, programas en los cuales íbamos a empezar a trabajar lo que eran tipografías, lo que son lo que actualmente conocemos como las letras o las fuentes, y ya había, digamos, una variedad de cuánto, me parece que de 12. Entonces, con ello, wow, ya la gente se sentía soñada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque daba la oportunidad a que no trabajaras única y exclusivamente con uno o dos tipos de letras, sino que ya tenías una mayor cantidad de tipografías para poder emplear ya en textos. Ya teníamos en ese momento algunos juegos, se da la oportunidad de que se empiecen a trabajar lo que son algunas subventanas, y podría yo trabajar con los archivos en algo que le llamaban
acomodarlos por tipo árbol, ¿sí? En el cual tenía yo una raíz y de ahí se iban ramificando en el árbol lo que eran mis carpetas. Ya estaba yo trabajando también lo que eran las carpetas. Esta versión de 3.1 llega a sufrir el cambio y en 1994 lanzan Windows NT 3.5, ¿sí? Cuando termina casi el año de 1994, uno de los principales objetivos de la empresa de Bill Gates era lograr una mayor velocidad en lo que eran sistemas operativos. Obviamente tiene que ver con la computadora y es por eso que se le da el nombre de Daytona, haciendo un poco de hincapié, un poquito de relación con los premios de los automóviles de Daytona, que hablaba de la rapidez, ¿no? Entonces, mayor velocidad incrementaba costos porque tenías que mejorar lo que era la memoria RAM. Cuando empieza a evolucionar esta parte, eh, empiezan a trabajar sistemas operativos a 32 bits. Actualmente tenemos 32 bits y 64 bits. En ese entonces el lanzamiento más importante fue de Windows NT 4.0 y lanzan en ese momento el primer sistema operativo a 32 bits, que es lo que le empieza a dar ya un estándar en calidad. ¿En calidad de qué? En calidad de interfaz gráfica y empiezan a anexar, por ejemplo, ya te da la oportunidad de trabajar audio y video, ¿sí? Para 1995 ya tenemos las primeras versiones básicas entre sistemas operativos de 16 y 32 bits, ¿sí? Y te dan la oportunidad de que tú no es que pudieras elegir, pero 16 bits era un poco más económico, 32 bits era un poco más caro, pero realmente ambas tenían un gran éxito, ¿sí? ¿Qué mejoras daba 16 a 32 bits? 32 bits te daba la oportunidad de que los softwares que tú colocaras ahí te daban un poquito de más velocidad, ¿sí? Es lo que siempre va a ser. Que mejore en todas estas partes. Tenía la oportunidad también de abrir mucho más ventanas y la máquina no se trababa tanto, ¿sí? Y obviamente llegan los procesos, por ejemplo, de lo que era la telefonía y lo que era la conexión a internet. Después surge Windows 98, ¿sí? Que surge el 25 de junio de 1998 y es el sucesor directamente de Windows 95. Todo el trabajo que hacen entre Windows 95 y Windows 98 para muchas personas fueron de lo mejor que pudo existir en sistemas operativos. Eran muy amigables, se trabajaba de una forma muy bien, no costaba, podrías trabajar haciendo diferentes cosas a la vez y todo esto lo hacían de una manera muy sencilla, muy fácil y anexan lo que es el icono de Windows en la parte inferior izquierda, que va a ser notable completamente para la ayuda en todos los procesos que uno tenía que hacer en la interfaz de usuario. En el año 2000, a inicios del año 2000, surge Windows 2000, que va a sustituir a Windows 98 y Windows 95, pero realmente la versión de Windows 2000 no tuvo un gran éxito. También conocido como Windows NT 5.0, este, le dio este punto importante a Windows, pero realmente lo que mejoraba de repente era que los gráficos eran un poco mejores, pero lo que era el fondo, la parte de visibilidad del fondo, era algo liso, era algo plano y realmente no agradó demasiado. Es por ello que necesitaron hacer un gran cambio y el 25 de octubre del 2001, o sea, no dejaron pasar mucho tiempo, llega Windows XP. Y XP viene de Experience,
de experiencia. Y esto fue algo de lo mejor que estuvo en ese momento porque integran gráficos, integran iconos para que se pudiera distinguir entre software y software, entre aplicación y aplicación, y esto ayudó de manera fundamental en todo el trabajo que se venía haciendo. Ahora bien, con esta nueva experiencia que te proponía Windows, empezó a marcar todo lo que tenemos hasta hoy en día. Es más, el icono de inicio iba a prevalecer por mucho tiempo. Después intenta la compañía hacer que en esta evolución agregaran lo que denominábamos gadgets, que se encontraban en la parte superior derecha de la pantalla. Incluía lo que era el reloj, incluía un rompecabezas, el clima, lo que era la velocidad del CPU, el rendimiento, pero la interfaz de Windows Vista, y por eso se denominaba Vista, porque le querían dar una mucho mejor vista, realmente fue de lo peorcito que Microsoft pudo hacer, y realmente tuvieron un serio problemas con todos sus equipos, hubo muchas fallas y el sistema operativo era demasiado inestable, muy inestable. Le intentaron colocar transparencias a lo que eran a lo que eran sus ventanas, que realmente lo único que hacían eran confundirte. Y es por ello que de Windows Vista emigran a Windows Server 2003, que no es más que el regreso a Windows XP, eh, intentando recuperar a todos sus clientes de Microsoft con los sistemas operativos y que mejoraron un poco todo lo que habían hecho mal con Windows Vista. Después de ahí, de Windows Vista, tenían que hacer algo diferente para que el usuario recordara un poco Windows Vista, pero tendrían que hacer muchas mejoras. Y es así como surge Windows 7. Es una excelente versión que no solamente originalmente fue diseñada para PC, pero debido a las grandes ventajas que daba, se empezó a trabajar en equipos portátiles, hablamos de las laptops, hablamos de las tablets, hablamos de los netbooks y hablamos de muchas cosas que empezaron a hacer que Windows se posicionara mucho sobre todo lo que otros sistemas operativos estaban haciendo en su momento. Y dan este trabajo a Windows 7 que si es cierto que surge en el 2009, estamos hablando que hoy en día, en pleno 2021, aún sigue funcionando. Entonces, estamos hablando de más de 10 años en los cuales Windows 7 ha prevalecido. ¿Qué es lo que han hecho hoy en día? Lo que han hecho hoy en día es que intentan bloquear que ya no siga trabajando Windows 7 porque si no afecta a las nuevas versiones. Después de ahí viene una evolución a Windows Server 2008, que es así como el Windows NT 6.1, en donde hacen algunas mejoras, pero realmente no tuvo gran aceptación. Y es así como tienen que hacer un cambio radical para llegar a algo distinto. Y entonces en el 2012, a finales del 2012, surge Windows 8. ¿Qué pasó con Windows 8? Lo que pasó con Windows 8 fue que el sistema operativo como tal, a alguien se le ocurrió quitarle el icono de inicio en la pantalla. Y al quitarle el icono de inicio, lo único que lograron fue hacer un desastre total, hacer una serie de ventanas en las cuales estaban acomodadas como si fuera una tableta. Para lo que fueron las computadoras personales no sirvieron y esto de repente lo quisieron hacer porque empezaron a salir las pantallas touch, las pantallas táctiles, pero era un poco más para las tabletas, no tanto para los equipos de cómputo.
y fue un gran desastre porque lo quisieron lanzar directamente a las computadoras personales y no sirvió. No, la gente empezó a reclamar, tuvieron muchos problemas, tanto las marcas de computadoras como el propio sistema operativo, y desapareció de una manera muy, muy rápida. Cuando intentan hacer el cambio, intentan sanar su error, lanzan Windows 8.1. Honestamente fue demasiado tarde, no fue mucha ayuda. La gente lo que más pedía era el icono de inicio, que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo. Lo colocaron y todo, pero la gente ya estaba desilusionada, ya no les interesaba tanto. Y entonces igual lo mismo, no duró tanto. El Windows 8.1 literalmente era una actualización del 8 al 8.1. Te daban ciertas garantías, te apoyaban, es más, hubo casos que hasta dinero les regresaban a los que habían comprado sus equipos de cómputo, pero la gente lo que decía es que el sistema era una verdadera porquería. Y ya después, en el año de 2014, llegan a lanzar, o es el pre-lanzamiento de lo que es lo que actualmente conocemos como Windows 10, un sistema que ha venido a ser un tanto opacado porque la gente, después de lo que pasó con Windows 8, 8.1, preferían quedarse con Windows 7. Y entonces Windows 10 ha estado muy a la sombra de Windows 7. Que ha mejorado hoy, sí ha mejorado demasiado. Que ha hecho grandes cosas, sí también lo ha hecho. Pero algo que la gente aún hoy en día no logra terminar de entender es que Windows 10 sigue muchas características de Windows 8 u 8.1. Y digamos que Windows 10 es un híbrido entre Windows 7 y Windows 8.1. Pero bueno, esta es la evolución que han tenido estos sistemas operativos. Es parte del conocimiento que necesitamos tener, y entender cómo es que surgieron desde algo completamente básico hasta lo que hoy tenemos. Windows 10 nos da características, o bueno, desde 8.1 nos dan características de que yo puedo jugar en línea, hay muchísimos videojuegos, puedo conectar la consola de un Xbox, puedo conectar controles, puedo conectar muchas cosas al sistema y me lo permite, puedo estar jugando en línea, ya hace cosas impresionantes. Anexar diferentes controladores para cámaras web, para transmitir en vivo. Este sistema operativo realmente tiene grandes bondades. Ahora, todo este proceso hemos hablado de Windows, porque la mayor parte de computadoras que tenemos, al menos en la República Mexicana, tienen que ver con computadoras personales, lo que les llamamos PC. Y estas, a su vez, traen el trato directo, tienen un trato directo para tener un sistema operativo preinstalado que es Windows. ¿Existen otros sistemas operativos? Sí, sí existen otros sistemas operativos. Podemos encontrar el básico que tenemos para todos nuestros equipos, que es Windows, pero también existe la versión, bueno, lo que es Macintosh, que es de la línea de Apple, de Steve Jobs. Y también tenemos lo que es Android, que fue un sistema operativo que está literalmente direccionado para lo que son equipos celulares y para lo que son las tabletas. ¿Sí? Eso como que ya tiene su propio mercado y ahí está instalado. Y finalmente tenemos Linux, que si bien la gente que conoce realmente de sistemas operativos se llega a encontrar que Linux es uno de los mejores sistemas operativos que puede existir. No es muy pesado, es muy ligero, hace cosas impresionantemente buenas. El único detalle que tiene es que no puede ser comercial porque lo opaca demasiado Windows. También podríamos encontrar a Ubuntu, ¿sí? Ubuntu es otro sistema operativo que también es muy bueno, pero lo mismo que Linux, tienen el detalle de que se ven opacados. Ya han empezado a ser un tanto más comerciales, pero no del todo, ¿sí? Generalmente los sistemas operativos que están muy fuertes es Windows, es Mac y es Android. Pues bien, con esto cerramos lo que es el tema de sistemas operativos.
lo que fue su evolución. Por mi parte es todo. Les agradezco, no sin antes agradecerle por todo este tiempo que compartimos. Muchísimas gracias. Es todo por el momento y bye.